Bien, profe, sino que yo creo que sí, siempre nos han puesto como a leer mucho, mucho, es como mucha información a la semana, entonces uno se siente como muy saturado de tanta información al mismo tiempo. Ay, sí, bueno. Cuéntenme cómo les fue elaborando la planeación. Empecemos por el grupo tercero J, que viene siendo Brigitte, Joana Andrea y Rosa María. Cuéntenos cómo les fue con la planeación, cómo la elaboraron en grupo, qué dificultades sintieron. Los escuchamos entonces. Buenos días, profe. Buenos días. Qué pena no prende la cámara, sino que pues tengo muchos cólicos, entonces bueno, no prendo la cámara. Profe, pues la verdad, pues como le había escrito, es algo nuevo para nosotros y pues en lo personal pues a mi grupo y a mí se nos dificultó mucho en redactar esos objetivos. Eh, el procedimental, bueno, esos, los contenidos, sí fue muy, sí, pues nos causó mucha dificultad. Pero pues haciendo como la secuencia, las actividades, buscando pues como las actividades rompehielo, eh, pues no sé si está pues todo bien, pero pues no nos fue tan bien, pero pues tratamos de hacerlo como nosotros más o menos queríamos la clase y darle como el mejor desarrollo. Obviamente pues nos faltó como algunos factores, como usted pues nos había escrito, de ver como un diagnóstico como emocional, como mirar quienes tenían pues conectividad, computador, bueno, todo eso. Entonces, pero como usted dice, eso a medida que vayamos haciendo, vamos como aprendiendo, porque es la única manera de aprender haciendo. Entonces, profe, pues sí, espero de aquí en adelante eh, se nos pues sea más fácil o vamos aprendiendo, porque sí, sí fue como muy frustrante, como que no, ¿cómo se hacen? No, como que no, nos estresamos haciendo como los objetivos o entonces, pues, profe, no, ahí nos va explicando. Bueno, gracias, Vanessa. Bueno, frente a eso tengo varias cosas para decirles. Lo primero es que el cómo se hace lo vimos en asesoría, lo vimos en clase y ustedes no hicieron preguntas o no tuvieron dudas. Entonces ahí hay una falla. Debemos de preguntar, de indagar, de pedir asesoría, ¿sí? No en el momento de la planeación decir no sabemos cómo hacerlo, cómo se hace, porque el cómo se hace sí lo debemos saber porque se vio en asesoría, se trabajó con los ejemplos, cada uno hizo su actividad, entonces tuvimos la oportunidad de hacerlo y de observar el ejemplo de los demás. Por otra parte, pues es normal que estamos en quinto semestre, es como la primer práctica de desempeño que tenemos en la que nos enfrentamos a una planeación. Es normal que pasen situaciones en las que la primer planeación pues no va a ser un 5, ¿cierto? Y la idea es que no sea un 5 porque entonces si es un 5 no tendría sentido, digamos, entonces esta asignatura, porque entonces, ¿qué vamos a aprender si todo lo tenemos en 5, ¿cierto? La idea es que podamos paso a paso ir avanzando como en el afianzamiento pues de la elaboración de la planeación, entonces eso es normal. Seguro que en las últimas planeaciones va a ser todo muy bien porque ya vamos a tener la habilidad y ni les hablo de cómo les va a ir en el próximo semestre porque ya van a tener la habilidad de planear. Bueno, entonces escuchemos al grupo de tercero M, que es de Miguel, Andrea, Karen y Jazmín. Eh, bueno, profe, yo creo que en nuestro grupo nos sentimos muy bien a la hora de hacer la planeación, tratamos de integrar todos los factores posibles y de poder redactar de la mejor forma posible los objetivos, el objetivo y el indicador de desempeño. Yo creo que la dificultad que se nos presentó a la hora de hacer la planeación fue como la poca información que teníamos del grupo, a pesar de que era una planeación dirigida a romper como ese hielo y la tensión entre estudiantes y mismos estudiantes y entre nosotros, eh, al no tener
casi información de ellos ni qué temas estaban trabajando, por ejemplo, en el aspecto de las tareas, en el aspecto de pedirles a ellos algo para una próxima clase, pues era prácticamente imposible porque no sabíamos qué se estaba trabajando. También en cuanto, por ejemplo, los contenidos conceptuales, como contenidos conceptuales, nosotros determinamos que era únicamente el contrato didáctico, que era algo totalmente exacto y era un concepto que ellos iban a manejar, pero de resto creo que Andrea, Daniela y Yasmin y mi persona nos sentimos muy bien a la hora de realizar la planeación. Ah, bueno, listo, me parece muy bien. Jazmín, ¿quiere hablar? Mi profe, pues sentí lo mismo, me sentí bien con ellos, nos entendimos, creo que fluyó. Karen fue la que dijo, es que, ay, no puedo creer que llevamos 2 horas, ojalá sí se me pasaran las clases. Entonces, pues sí, sentimos muy bien, todo fluyó y sí, pues teníamos dudas sobre eso, estábamos haciendo una planeación, no sabíamos hacia quién, todavía no conocemos pues hacia quién la estábamos haciendo, entonces tal vez ahí se nos complicaba un poquito, pues porque obvio no sabíamos hacia quién estaba dirigida, entonces, pero no, hicimos que funcionara y pues, pues espero que nos siga yendo bien. Listo, bueno. De pronto, claro, estamos pensando hacia quién va dirigida, pero pensemos, por ejemplo, en la gente que elabora los libros y elabora actividades y dice que va dirigida a una población de un cierto grado, pero no sabe hacia quién, ¿cierto? Entonces, mire que desde ahí ya hay gente que está planeando temas y no sabe en sí, pues, de manera personal quiénes son los niños que lo van a tener, sino como una población en general con un grado determinado. Bueno, digamos, la rejilla de planeación de evaluación, pues tenía algunos puntos que no aplicaban como para esta primer planeación, ¿cierto? Podía tener algunos puntos que no aplicaban si lo veíamos pues a manera profunda, pero sin embargo, pues yo pienso que las calificaciones no fueron del todo bajas, no fueron pues por debajo de 4 o por debajo de 3, estuvieron unas calificaciones bien, que de igual manera van a poder mejorar con el transcurso pues como del avanzar en la práctica. Bueno, quiero contarles algunas novedades. Esta práctica nuestra ha tenido bastantes novedades. Primero pues con lo del técnico, ahora con lo de Santa Isabel, pero pues la idea es que estamos buscando que ustedes tengan una práctica bien desarrollada, ¿cierto? Que no tengan pues dificultades y que lo puedan hacer de manera virtual con los niños, que no sea una práctica por WhatsApp, porque pues pienso que yo tengo la experiencia de tener la práctica de trabajar con niños por WhatsApp y trabajarlo por Meet y no hay como trabajarlo por mí, entonces esa es la idea. Hoy teníamos planeada la reunión inicial con los docentes y los directivos pues, de la institución educativa Santa Isabel, pero resulta que hoy pues a nivel de magisterio acá en Pereira y Dos Quebradas, los docentes titulares tienen una reunión en la cooperativa de Coeducar y son los que están afiliados pues a la cooperativa y resulta que mirando, haciendo el sondeo de quiénes estaban, quiénes iban a participar pues en esa asamblea de Coeducar, pues solamente quedaban 4 profes de los 18 que tenemos. Entonces pues no vimos viable hacer la reunión hoy y fue aplazada por la coordinadora de la institución para el próximo miércoles. Bueno, les cuento que yo ayer me comuniqué con la profesora titular de tercero J y me comuniqué con la profesora de tercero E. La profesora de tercero J se llama Consuelo Bedoya, muy querida, me dijo que en lo que nos pudiera colaborar estaba dispuesta. Quedamos de que ella citaba a los niños el próximo miércoles a las 10 de la mañana para ya hacer como sus actividades y poder nosotros observar la dinámica de grupo que ella tiene, ¿cierto? Muy querida, quedó de entregarme los temas en el transcurso de la mañana para poder nosotros empezar como a hacer nuestro plan de trabajo. ¿Cuál era el propósito de hoy?
Digo era porque pues no tenemos los temas de ella, aunque si me los entrega ahorita a las 9 o 10 en ese transcurso podemos empezar el plan de trabajo, pero el propósito era que iniciáramos nuestro plan de trabajo con las temáticas ya a trabajar precisas, ¿cierto? Vamos, estamos a la espera de que ella nos las entregue porque la idea es no trabajar desfasado, sino trabajar como en la línea de la profe, no ir a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar el adjetivo, pero es que la profe ya lo vio hace tiempo, entonces los niños van a estar aburridos, no tiene sentido repetir algo que ya es cierto, ya trabajaron. Entonces la idea es que la profe nos diga, porque yo, por ejemplo, los temas de tercero, yo puedo decirles cuáles son, desde un plan de estudios normal. Es más, ahora se los voy a socializar como para que vayamos teniendo ideas y ustedes al saber cuáles son los temas de pronto de primer, alcanzamos segundo periodo, el segundo periodo empieza más o menos en abril. Yo creo que sí lo alcanzamos. Entonces, como para ver los temas que se trabajan en un primer y segundo periodo, ustedes tengan como una idea y digan, ay, tal tema lo podría trabajar así. Empiecen como que a fluirle esas ideas. Pero igual estamos a la espera de que ella nos los entregue precisamente para empezar como a elaborar un plan de trabajo. Bueno, hablé también con la profesora de tercero M, que es la profesora Luz América, se llama Luz América, y ella, también muy querida, me contó que ella se conecta, pero que cuando se conecta, ella me dijo que se le conectaban, si acaso, 6 niños, ¿sí? No sé qué, qué, pues qué de cierto tenga esta situación, porque he tenido la experiencia de que en una videollamada se me conectan 23 niños, como en la otra se me conectan 10, o sea, eso es algo que no es fijo, es algo muy invariable, los niños un día se conectan, otro día no, entonces de igual manera vamos a esperar a que ella los convoque y cuántos niños pues se van a conectar en la clase. La idea es que tienen la disposición, me dijeron que iban a citar pues los niños, entonces pues esa es la idea. La próxima semana, el próximo miércoles, entonces la agenda sería de 7 a las 7 de la mañana nos veríamos como para dar alguna asesoría si lo necesitan, algunas pautas. A las 8 de la mañana trabajaríamos en la reunión con los docentes. Trabajaríamos en la reunión con los profes de 8 a 9 haciendo pues la presentación de las asesoras en general y a las 10 de la mañana aproximadamente está convocado pues como para que pasemos a las aulas 3J y 3M con los profes titulares y los niños para empezar a hacer como la observación. En este espacio es donde vamos a poder observar. Luego de observar, podemos entonces sacar un espacio para hacerle preguntas a la profe y conversar con ella sobre las dinámicas que ella tiene para trabajar. Por ejemplo, ella les puede decir, yo trabajo por Meet o trabajo por Classroom, la dinámica de trabajo de cada profe, ¿cierto? Para poder trabajar también en esa línea. Vamos a tener en cuenta, digamos, para preguntar a la profesora titular qué utiliza, si utiliza el Classroom, si utiliza otra herramienta. Por lo general los colegios están utilizando herramientas de Google, de Gmail, todas las que pues ofrece, ¿cierto? Vamos a preguntarle si trabaja con guías escritas, vamos a preguntarle o si trabaja con WhatsApp, cómo lo hace para la revisión de tareas. Vamos a preguntarle también la lista de los niños, que si no la puede socializar, entregar, y vamos a trabajar, a contarles pues sobre el castellano artística y educación física y que ella nos cuente sobre qué temas está trabajando o de qué manera quiere que, digamos, nosotros la entremos a apoyar en esta práctica educativa. Y ya tendríamos que empezar pues a observar la dinámica de grupo y preguntarle ya a las profes titulares puntualmente cuáles son las características del grupo. O sea, de la lista que tiene, qué niños tienen, digamos, dificultades. Ella nos hablará de dificultades en la conexión o nos hablará de las dificultades en aprendizaje, dificultades en la entrega de trabajos, en la inasistencia. Entonces ahí podremos hacer una caracterización de nuestro grupo, ¿sí? Tenemos entonces, necesitamos un elemento fundamental para poder hacer el diagnóstico y es el PI, que ya lo tengo y en un momento se los voy a enviar para que iniciemos como ese trabajo y adelantemos. Digo adelantemos porque pues no nos podemos dejar coger la tarde que cuando sea la entrega del diagnóstico que tiene fecha, ustedes no estén a la carrera o leyendo el PI a última hora. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen?
Bueno, Profe, dime, Joana. buenos días. Profe, qué pena es que puedo ingresar un poquito tarde por conexión. ¿Qué tercero somos nosotras, J o M. Ah, no, perdón. Ustedes, Joana Andrea, tercero J. muchas gracias? Bueno, cabe mencionar que para poder iniciar la práctica el próximo miércoles, todas deben de tener su ARL, pues yo ya la tengo, y todos deben de tener el uniforme de práctica. ¿Cómo van con esa situación? Profe, a mí me llega hoy. Profe, pues a mí me dijeron desde el sábado que me lo iban a enviar, pero todavía no me ha llegado. Bueno, entonces es bueno que averigüen porque sí necesitamos ese uniforme para el próximo miércoles. Bueno, ¿qué otras preguntas tienen? Bueno, teniendo en cuenta que estamos aplazando una sesión de encuentro en la institución educativa, entonces les planteo que para este viernes no entreguemos planeación, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos nuestra planeación de presentación que sería para de hoy en 2 semanas. Entonces no va a tener el sentido planear el viernes con temáticas que no tenemos aún definidas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino que la profe o hoy, o esperamos que sea hoy en el transcurso de esta semana, ya me va a entregar las temáticas. Entonces yo podría elaborar un plan de trabajo con base en las temáticas que ella nos entregue, como unas fechas tentativas de ejecución y ya entonces se las entregaría a ustedes porque cada grupo es diferente. La profe de tercero J me puede decir unos temas, la de tercero M me puede decir otros, ¿cierto? Entonces armaríamos los planes de trabajo y ya con base en eso ustedes ya sabrían en sí qué planear. Me imagino yo que para educación física ya no nos van a dar temas porque pues educación física no tiene temáticas tan precisas como lo tiene el lenguaje escrito. Entonces ustedes sí pueden ir indagando en estos días sobre actividades de educación física y actividades de coordinación, actividades de equilibrio, ir indagando pues sobre actividades para hacer con los niños, de igual manera con artística, ¿listo? Pero entonces estamos a la espera como de esos temas precisos del lenguaje escrito, sobre todo para poder hacer la planeación. Entonces quedamos a la espera de las indicaciones como de las fechas para la planeación número 2, ¿sí? Entonces no la vamos a entregar el viernes, sino que vamos a estar a la espera como de esos temas o ese plan de trabajo para ya elaborar. Sin embargo, les cuento que la profesora Luz América sí me adelantó, espere, yo les cuento qué fue lo que ella me dijo, que lo anoté acá. La profesora Luz América me dijo ayer que ella estaba trabajando en temas como, por ejemplo, toda la parte de comunicación. Estaba trabajando también todo lo que era inferencia. Entonces pueden empezar como a indagar sobre actividades que tengan que ver con la inferencia, que a ella le gustaba mucho trabajar la parte de la lectura y de los cuentos. ¿Sí? Y a partir de eso trabajar inferencias con los niños, trabajar toda la parte de la oración, trabajar toda la parte de la comunicación. En la parte de la oración, ella me dijo que ya había visto de manera puntual que eran sustantivos, que eran adjetivos, pero que le gustaba, y que era el verbo, pero que de igual manera a ella le gustaba trabajar mucho toda la parte de comunicación y oración. Y pues desde la parte de lectura podemos trabajar múltiples temas, ¿sí? Entonces de pronto ir como mirando algunas ideas sobre eso. Bueno, con respecto pues a la planeación, con respecto a nuestro cronograma de actividades, entonces cambia un poco en ese sentido. Quiero contarles también que para Semana Santa vamos a tener clase normal. No vamos pues a reponer ese tiempo, sino que lo vamos a tener normal, pero lo tengo planteado de la siguiente manera, como para que no sea pues tan pesado. El lunes, espere, yo miro mi cronograma acá también, que ya lo modifiqué, se los voy pues a socializar. Para el lunes 29 de marzo creo que es, tenemos encuentro y lo vamos a tener de la siguiente manera. Permítame en un momento, yo lo abro.
Bueno, vamos a tener una actividad relacionada con el énfasis metodológico de la institución, de la facultad, que es lo de trabajar pues todas esas estrategias comunicativas de mesa redonda, ¿cierto? Vamos a elegir pues una, en quinto semestre ya las tenemos como designadas, y para el lunes 29 vamos a ver una película y con base en esa película vamos a hacer como una actividad de reflexión, ¿sí? Para ese lunes. Esa actividad sería desde el aula virtual de, del Moodle, yo la colgaría ahí y desde ahí la haríamos. Sería una actividad pues asincrónica, no tendríamos encuentro, digamos, a las 7 de la mañana pues para asesoría, sino que tendríamos la actividad. Para el miércoles, que es 31 de marzo, entonces tenemos un invitado experto en educación física, un profesor de educación física que nos dará pues como una charla, nos socializará su experiencia desde el área de educación física y cómo trabajar con los niños esta área. Entonces para eso tenemos planeado 2 horas, que va a ser de 8 a 10 de la mañana, para estar con este profe, podrán hacerle las preguntas con base pues en lo que él nos socialice. Y luego haríamos una actividad que también va a ser asincrónica de lectura sobre las habilidades para la vida, sobre la habilidad para la vida que vamos a trabajar en este semestre, que es la comunicación asertiva. Entonces haríamos una lectura con base en eso, también estará en el aula, en el Moodle, y con base en ella haremos algún ejercicio de las estrategias pues metodológicas, sea un mapa conceptual, sea un mapa mental o una reflexión desde lo que trabajemos. Listo. ¿Qué tal les parece entonces esa agenda? Pues como para no perder esos 2 días, porque pues la mayoría de los profesores están haciendo eso, nos están dejando actividades pues, desde ya para esos días, lunes, martes, miércoles, asincrónicas, pues para no perderlo pues totalmente. Entonces sí es chévere porque pues necesitamos saber qué hacer y cómo actuar en las prácticas, en educación física, porque pues para no ir, sí pues con un... Bueno, chicos, entonces pues ahí les cuento como los cambios que se han dado y los ajustes al cronograma. Bueno, para hoy entonces la propuesta es que trabajemos en la revisión de los contenidos actitudinales, como de los verbos que se utilizan, que ustedes tenían como esa parte de tarea para consultar. Vamos entonces a socializar algunos temas que desde los DBA nos muestran que se ven tercero, y yo les podré mostrar algunos planes de estudio para tercero en lenguaje. Vamos a trabajar en EducaPlay, entonces vamos a hacer unas actividades en EducaPlay. Vamos a trabajar en herramientas digitales, en otras herramientas digitales que hay para socializarles a ustedes para que las tengan en cuenta, y vamos a trabajar con base en la planeación. De pronto, pues si alguien tiene alguna dificultad, claro que yo pienso que esa dificultad precisa las tiene, es como un grupo, y pues con ellas podemos hacer una asesoría, digamos, como aparte, ¿sí? Y vamos a trabajar bueno, ya les dije la actividad de EducaPlay, y vamos a trabajar en el diagnóstico, ¿sí? Les voy a entregar el PI de la institución para que empiecen como la lectura, para que vayamos adelantando ese aspecto. Entonces, ¿qué tal les parece la agenda del día de hoy? Profe, y de ahí también podríamos, lo que se va a utilizar para lo de la planeación, podemos ir haciendo las correcciones. Las correcciones de que, Pues de la planeación como tal, de las que usted nos hace ahí en el documento. no, pero las correcciones de la planeación, pues no las vamos a hacer en asesoría, sino que ustedes vuelven y se reúnen, revisan y las corrigen. Las deben de hacer ustedes así como hicieron la planeación. Eso ya es como un ¿Y hasta tiempo cuándo extra. tenemos para a mandarse, bueno, para que usted se meta ahí y lo vea nuevamente? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo tenemos para hacer la corrección? Pues la idea es que esta misma semana esté, porque mire que yo se las entregué con tiempo, se las entregué, pues el lunes la pudieron ver ustedes a primera hora. La idea es que la puedan hacer con tiempo, de que pueda estar como que esa planeación pues
lo más pronto. Joana iba a decir algo. Profe, me sigue pasando lo mismo con las últimas asesorías, no me las deja ver en el aula virtual. A todos les pasa lo mismo de las asesorías que no se las deja ver. En especial son como las últimas 2 o 3. Sí, profe, aparecen como privadas. Bueno, yo ahorita entonces las organizo. Entonces, ahora las organizo, ¿sí? Ahora me meto al aula y las organizo. Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto, que es la revisión de contenidos actitudinales. A ver ustedes qué otros, aparte pues de los que hemos trabajado, que sensibilización, que la importancia, qué otros contenidos pudieron de pronto investigar o consultar para que socialicemos acá. Entonces, los escucho. Profe, usted dijo en los contenidos actitudinales. Sí. Profe, pues, si bien es cierto que, por ejemplo, en los verbos tienden como a verbalizarse a tolera, a respeta, en muchos ejemplos que pudimos, bueno, que evidenciamos, es que no siempre se tiene que utilizar solo verbos, sino que también se puede utilizar una oración como se esfuerza, eh, o sea, no tiene que ser solamente el verbo como tal, sino que se pueden utilizar otro tipo de conjugaciones. En otro también que pudimos evidenciar es sensible a, entonces que no es solamente el respeto como tal, que es el más general y el más básico, sino que hay infinidad de conceptos, infinidad de contenidos en el aspecto actitudinal. Otro que también es que toma conciencia ya, eso ya es particular ¿de qué? De la planeación que se decrete. Pero que, o sea, como la conclusión de la búsqueda fue que no es solamente colocar el verbo, sino que hay muchas opciones para poder colocar. Listo. ¿Quién más nos quiere socializar lo que encontró y decirnos como cuáles son utilizados? Profe, pues yo encontré unos verbos para los actitudinales. Adquisición, ampliación, definición, explicación, ejercitación, control, debate, creación, deducción. Eso es, profe. Pues yo encontré que, como dice Miguel, que el que más se utiliza es el respeto, pero pues nos podemos interesar por el tiende a, se interesa, es sensible, interioriza, valora. Entonces, que no es solo lo que el niño está haciendo, sino lo que también está como intentando, se lee lo que está intentando hacer. No sé cómo explicar. No solo lo que cumple, sino que también lo que es, por lo que está interesado hacer. O sea, que muestre interés, se interesa. Profe, oh, yo no hablé. Listo. ¿Quién más quiere socializar?
Profe, pues así como en los actitudinales, también mostraba como de cuidar, de disfrutar, aparte de lo que dijo la compañera, de respetar, también es como de participar, de incluso de rechazar, de compartir, de colaborar, de asumir, incluso está el autoestimar, aparecía así entre varios que encontré ahí, esos son algunos. Profe, aparte de los que mis compañeros han dicho, también encontré como aceptar, admirar, cooperar, crear, mostrar, tolerar, integrar, y ya los otros los dijeron. Listo. ¿Quién falta entonces por socializarnos este punto? Bueno, yo encontré apreciar, asumir, compartir, contemplar, cuidar, disfrutar, integrar, rechazar, solidarizar, tolerar, valorar. Bueno, quiere decir que en esas planeaciones, con toda esta socialización de contenidos, no vamos a encontrar siempre importancia, sensibilización, sino que vamos a encontrar muchos contenidos actitudinales diferentes, ¿cierto? Porque es que a veces cuando hacemos los contenidos nos agarramos de dos, que es la importancia o sensibilización. Entonces ya vamos a tener como una gama pues de amplia de contenidos para trabajar. Muy bien, chicos, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a trabajar. Les voy entonces a mostrar algunos temas que se trabajan en... Voy primero a abrir acá. Algunos temas que se pueden trabajar desde el área de tercero, desde el lenguaje en estos primeros meses. Permítanme, yo lo abro acá. Les voy entonces a compartir pantalla para que lo vean. Bueno, entonces les voy entonces a mostrar algunos de los contenidos que se ven en lenguaje escrito como para tener pues ideas. En lenguaje escrito, en lenguaje o castellano, pues como se llama, trabajamos en tercero, desde el primer periodo, trabajamos temas como la oración y sus partes, el sustantivo, y desde el sustantivo entonces trabajamos lo que es género y número, clases de sustantivos, género y número del adjetivo, trabajamos el adjetivo y la descripción, se trabaja la concordancia entre sustantivo y adjetivo,
se trabajan pronombres, verbo y los tiempos verbales. Se trabajan textos narrativos, argumentativos, descriptivos e informativos. Por ejemplo, cuando la profe nos dice trabajemos lectura o trabajemos cuentos, nos debemos también de visualizar en diferentes textos como los narrativos, los informativos, los descriptivos y los argumentativos, ¿sí? En diferentes textos también podemos trabajar fábulas. Bueno, elementos del texto narrativo, elementos del texto expositivo, elementos del texto informativo y del texto descriptivo. Esos serían como básicamente los dos periodos que trabajamos en lenguaje en un grado tercero, ¿sí? Esto es un primer periodo y esto es un segundo periodo, ¿sí? Estos serían los dos periodos. Ya lo otro, si ya es tercer periodo, que ya es elementos de la comunicación, medios de comunicación, ya pues es como otros temas. Entonces, para que tomen nota como de los temas que se trabajan en este periodo, para tenerlo pues en cuenta. Vamos entonces a mirar temas que se trabajen desde los DBA. Igual ustedes ya lo socializaron, pero vamos a socializarlos, como a mirar qué temas, a ver en qué línea vamos con base como en ese plan de estudios. De igual manera, la institución pues me imagino que debe tener obviamente su plan de estudios y este pues plan de estudios ya ellos no lo socializarán en su momento. Bueno, entonces, para trabajar el lenguaje en el grado tercero, tenemos los siguientes contenidos. Desde los DBA, que es como la versión pues más actualizada que nos presenta. Tenemos, comprende funciones que cumplen los medios de comunicación, entonces hablamos de medios de comunicación. Tenemos, comprende algunos escritos y manifestaciones artísticas, entonces estamos hablando de textos, ¿sí? Textos que tienen imágenes o que tienen sonido. Estamos hablando de características de los textos narrativos, ya lo vimos allá en el plan de trabajo que tiene características y estructura narrativa, ¿cierto? La estructura narrativa la podemos ver desde los elementos de la narración, como lo es tiempo, espacio, lugar y personajes, o lo podemos ver desde la estructura que es inicio, nudo y desenlace. Bueno, textos literarios, trabaja también los elementos de la comunicación, emisor, receptor, aquí lo habla desde esos dos, también está canal y mensaje, interpreta el contenido y la escritura de un texto respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico, y también trabaja producción de textos orales, yo le colocaría también pues textos escritos, la creación de textos escritos, y pues nosotros ahí podemos fijarnos en muchos aspectos desde la ortografía, desde la coherencia, la cohesión, desde la gramática, podemos observarnos cuando los niños hacen textos escritos o cuando los niños pues hacen textos orales, desde la concordancia pues que tienen. Esto con lo que tiene que ver en los DBA que miramos allá, que no está desfasado pues como del plan de estudio, tiene una total coherencia. ¿Me recuerdan por favor si yo les había socializado los contenidos para educar de Colombia Aprende? Chicos, ya se los había socializado. Hasta donde yo me acuerdo, no. Solamente les mostré cómo podían entrar, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a llegar allí también para que ustedes tengan, es un sitio bastante interesante porque tiene muchas actividades, pero se me fue para donde no era. Tiene muchas actividades y lo bueno es que los tiene desde los DBA. Entonces ustedes entran a la página de Colombia Aprende y entran a la parte de contenidos, ¿sí? Ahí en contenidos está entonces Aulas sin Fronteras, está Red Aprende,
Hay algunos pues cantando Aprendo a hablar, bueno, hay muchos contenidos. Vamos a enfocarnos en estos que dice contenidos para aprender. Vamos a entrar ahí y acá entonces aparecen pues esta parte pues donde colocamos acá básica primaria, acá nos vamos para tercero y aquí nos vamos para lenguaje y le damos buscar y nos van a aparecer los contenidos. Entonces está manejo eficientemente la comunicación, fomento mutuo respeto a las conversaciones, reconocimiento del otro interlocutor, identificación normas de cortesía, todo lo que está acá está enfocado a los elementos de la comunicación. Fíjense en que la profe de tercero M hablaba mucho de que está trabajando mucho esa parte de comunicación. Escritura de cuadros comparativos, realización de diálogos, elaboración de instrucciones. Esto tiene múltiples contenidos. Acá está, vea, identificación de los principales géneros literarios, reconocimiento de explicaciones, aquí elaboración de textos de acuerdo con una estructura requerida, escritura de resúmenes, reconocimiento de elementos del poema, escritura de noticias. Entonces acá, por ejemplo, en escritura de noticias, texto informativo. ¿Qué iban a preguntar? Profe, le quería pedir el favor si podría ingresar a uno de ellos. Ah, sí, ya vamos a hacerlo. Bueno, elaboración de resúmenes, identificación de esquemas, bueno, hay múltiples, ustedes miren, y todos son de grado tercero. Entonces vamos a, miren, un uso apropiado de la ortografía en la escritura de textos, identificación de temática, reconocimiento de la acentuación. Miremos este que tiene que ver con los textos, por ejemplo, el texto, este de escritura de noticias. Cuando yo entro a uno de ellos, entonces él me muestra el objeto de aprendizaje, me muestra la guía del docente, me muestra la introducción, me muestra los objetivos, el desarrollo, que es donde se despliegan las actividades, un resumen y me muestra algunas tareas como para presentarle a los niños y actividades imprimibles. Yo este recurso lo utilizo mucho lo utilizo porque tiene toda una concordancia con lo que plantea desde el ministerio. Ve, me aparece que página no encontrar. Bueno, este está como que desactualizado porque no me aparece en fondo. Todos me dice página no encontrada. Pero miremos a ver otro. Y en la tarea. Espere, yo me meto desde el otro navegador, que es que ustedes están ahí viendo mi pantalla. Sí, profe. Ah, bueno, es que desde ese otro navegador de Google es mucho más, espero yo lo cierro, pone mucho más problema para abrir esas pantallas, así me pasó ayer. Yo me meto mejor desde este otro a ver cómo nos va. Básica primaria, tercero y lenguaje. Miremos a ver dónde está porque por ejemplo lo que es guión teatral, eso lo ven en el último periodo. Entonces, interpretación de textos informativos, miremos este a ver. Ya sería como entrar, explorar cuáles están disponibles, cuáles nos permite ver. Como que no me lo quiere dejar ver.
Bueno, miremos a ver en desarrollo las actividades planteadas. Entonces aquí aparece el significado de las palabras, aparece por ejemplo un audio para que los niños puedan verlo o ustedes se lo presentan. Entonces aparece lee la historieta y presta atención. Aquí van a hablar de la historieta. Busca en el diccionario las palabras resaltadas en la historieta y luego arrastra cada una al lugar que corresponde. Producto, entonces acá está producto natural muy elástico, líquido natural para hacer combustible, estar molesto, triste o angustiado, barco sólido, grande y fuerte. Entonces ustedes ya lo van ubicando. Por ejemplo, esa actividad se puede hacer con los niños directamente en una clase virtual y ellos pueden, no la están haciendo ellos, pero pueden ir participando y decirles a ustedes dónde ubican cada respuesta, cada significado, después de que buscaron palabras en el diccionario, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí hay múltiples actividades, como les digo. Vamos a mirar la actividad 2. Esta es de sinónimos y antónimos. Acá entonces ustedes les dan clic y les dicen qué son los sinónimos, le dice qué son los antónimos, pero mire que ellos no hablan como de un tema particular, solo la historieta, mire, sinónimos y antónimos, y desde la historieta están mirando cuáles son los sinónimos y cuáles son los antónimos. Entonces mire que podemos trabajar múltiples temas. A mí me gusta mucho este repositorio pues de contenidos porque permite trabajar como con base en los DBA y no es algo como aislado, sino que tiene que ver todo con como trabajan las instituciones, todos trabajamos como con base en esas directrices que nos dan. Mire, juega palabras escondidas, entonces aquí dice, reúnete con 4 compañeros y prepara hojas, papel, lápiz, activen la ruleta de las letras por turno y busquen en el diccionario la palabra seleccionada. Aquí estamos trabajando manejo del diccionario, acá vea, girar y la gira, entonces una palabra por C, entonces, mire todo lo que se está trabajando. Buscar en el diccionario la palabra corcho. Entonces, mire qué chévere. Esta la voy a guardar porque está muy buena. Entonces, si ven las actividades, ¿qué tal les parece? Chicos, ¿están ahí o no están ahí? Profe, pues Sí, están profe. muy chéveres porque además son muy dinámicas y todos los temas se ven como a partir de eso, de actividades. Bueno, ya queda entonces la tarea de explorar como esos contenidos. Ya vimos los temas que hay en un plan de estudios de grado tercero, me imagino que ya tomaron nota de eso. Vimos los temas que nos plantean los DBA y vimos actividades relacionadas desde la página de Colombia Aprende con todo lo que tiene que ver pues con los derechos básicos del aprendizaje en grado tercero. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es la propuesta? En la clase anterior trabajamos lo que era EducaPlay, pero no lo terminamos pues como de explorar o de implementar bien, porque pues ya finalizábamos como la clase. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que ingresemos a EducaPlay, ¿cierto? Realicen el registro correspondiente y realicen una actividad. La actividad en castellano, ¿sí? De lengua castellana, miran temas de tercero desde los DBA o desde los que les socialicé yo en el plan de estudios y van a mirar una actividad y a esa actividad le van a hacer, van a mirar un tema, perdón, y a ese tema le van a hacer una actividad, sea sopa de letras, sea un video quiz, bueno, de las múltiples que aparecen en EducaPlay y para eso, ¿qué tiempo creen ustedes que pueden tener para la actividad? Media hora para que nos volvamos a encontrar a las 8:30 para que socialicemos las actividades que creamos en EducaPlay. Profe, ¿esa actividad es de, de qué tipo? Por ejemplo, evaluación o la actividad también puede ser, por ejemplo, un insumo de aprendiz, de enseñanza, ¿sí me entiende? O
Lo Sí, que nosotros, la que ustedes quieran hacer, pero teniendo en cuenta un tema de grado tercero en en lenguaje escrito, ¿sí? Pero lo pueden hacer como ustedes quieran utilizando las herramientas que nos brinda EducaPlay. Y ya las socializamos ahora. ¿Qué tal les parece entonces? 8:30 dijo usted, profe. ¿O requieren de pronto 45 minutos? ¿Qué consideran? Creo que 45. Entonces nos veríamos faltando un cuarto para las 9. Listo, profe. Bueno, entonces esa sería la actividad inicial, pues ahorita como en herramientas digitales. Vamos entonces a hacer una actividad en EducaPlay desde un tema de tercero en lenguaje escrito. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y nos encontraríamos en 45 minutos.